Lucía estaba sentada en la cocina, mirando la estufa apagada. Las 5 de la tarde. Normalmente a esta hora ya estaría pelando papas o precalentando el horno. Pero hoy, sus manos no respondían. En el fregadero se amontonaban los platos sucios desde la mañana. En el alféizar de la ventana se marchitaban las flores que había olvidado regar por tercer día consecutivo. Las paredes grises de la cocina la oprimían. Incluso el papel tapiz, que ella y Carlos habían pegado durante su primer año de matrimonio, ahora parecía sombrío. En aquel entonces reían mientras esparcían el pegamento por el papel y entre ellos. Ahora, esos recuerdos se sentían ajenos, como escenas de una película vieja. Desde la habitación de los niños se oía un golpeteo suave. Mateo jugaba con sus bloques de construcción. El niño de 7 años había aprendido a ser invisible cuando papá llegaba del trabajo enojado. Y Carlos llegaba enojado cada vez más a menudo. Lucía lo sabía, Mateo incluso intentaba respirar más bajo. Eso no estaba bien. Los niños no deberían caminar de puntillas en su propia casa. Lucía se pasó una mano por la cara. Esa mañana, en el jardín de niños, una pequeña llamada Lupita le había preguntado: «Maestra Lucía, ¿por qué está tan triste?» Sí, los niños lo sienten todo. ¿Y cómo explicarle a esa niña de 5 años que los adultos a veces simplemente se cansan? En el pasillo crujió una tabla del piso, la misma que Carlos había prometido arreglar hacía medio año. Lucía se tensó. ¿Era temprano para su regreso o no? El tiempo había perdido sentido en esta casa, donde cada día era una copia del anterior. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo sobresaltarse. Carlos había vuelto antes de lo habitual. Lucía oyó cómo tropezaba con el patín del diablo de Mateo en la entrada. «Maldita sea». «Carajo», la voz de su esposo cortó el aire del apartamento como un cuchillo. «¿Cuántas veces tengo que decir que guarden los juguetes?» Lucía no respondió. Mateo, en su cuarto, se quedó en silencio. Carlos apareció en el umbral de la cocina. Traje arrugado, la corbata torcida y en sus ojos la furia que ahora era habitual. «¿Está lista la cena?», preguntó, recorriendo con la mirada la mesa vacía. «No», respondió Lucía en voz baja. «¿Cómo que no?», Carlos alzó la voz. «Yo trabajo como un burro, ¿y tú qué haces? Solo te sientas aquí». «Carlos, yo también trabajo y me canso. ¿Quizás podamos hablar con calma?» «Con calma», se rió él. «Hoy casi pierdo el trabajo. El señor Ramírez me estuvo regañando media hora por culpa de tu amiguito López, y en casa encuentro un desastre y una familia hambrienta». Lucía sabía que cuando Carlos empezaba a confundir hechos y personas, significaba que estaba al límite. López era un colega que acababa de recibir un ascenso, y el señor Ramírez era el jefe de su marido, que si podía gritarle. Pero, ¿qué tenía que ver ella? «Siéntate, Carlos. Ahora preparo algo». «Ahora no quiero», gritó él. «Debiste pensarlo antes. ¿Acaso entiendes lo que paso cada día?» Apretó los puños y Lucía vio cómo se tensaban las venas de su cuello. «Hoy el señor Ramírez dijo delante de todos que trabajo peor que los novatos». «Delante de todos. ¿Entiendes eso?» «¿Y qué hay de mí?», espetó Lucía de repente. Las palabras brotaron solas, como si se hubieran acumulado durante meses. «¿Crees que es fácil para mí? 26 niños en mi grupo. Los padres se quejan constantemente, el sueldo es una miseria. Y en casa, tú con tus eternos reclamos. Mateo tiene miedo hasta de salir al baño cuando estás en casa». «Mateo», Carlos se puso rojo. «¿Y qué le cuentas de mí? ¿Lo pones en mi contra?» «No necesito contarle nada. Él mismo ve cómo nos tratas». Carlos dio un paso hacia su esposa. En sus ojos brilló algo aterrador. Lucía retrocedió instintivamente. «¿Y cómo los trato?», su voz se volvió peligrosamente baja. «Carlos, detente». Él levantó la mano. Lucía cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe. «Hijo, ¿recuerdas cómo era tu padre?». Una voz desde la puerta los hizo congelarse a ambos. En el umbral estaba una mujer mayor, de cabello canoso y atentos ojos cafés. Era doña Carmen, la madre de Carlos. «Mamá», Carlos bajó el brazo y se giró perplejo.
¿Tú qué haces aquí? Vine a visitarlos. Quería darles una sorpresa. Doña Carmen entró en la cocina y dejó su bolso sobre la mesa. Parecía tranquila, pero Lucía notó cómo le temblaban las manos. Mateo me escondió en el baño cuando te oyó gritar. Y allí estuvimos sentados, mi nieto y yo abrazados, escuchando cómo mi hijo se convierte en su padre. Se hizo un silencio sepulcral. Carlos estaba de pie en medio de la cocina, mirando a su madre con desconcierto. Lucía se apretó contra la pared. En el pasillo se oyó el leve crujido de la puerta del cuarto de los niños. Era Mateo, escuchando. Mamá, yo no iba a... Carlos tartamudeó. Simplemente estoy muy cansado. El trabajo, ya sabes, los problemas. Doña Carmen lo miró fijamente. Claro, hijo, no ibas a hacerlo. Igual que tu padre no iba a pegarme. Él también siempre decía, estoy cansado, tengo problemas, no era mi intención. ¿Pero qué tiene que ver mi padre, mamá? Esto es completamente diferente. No, hijo. Desgraciadamente, es lo mismo. Doña Carmen se sentó a la mesa y suspiró con cansancio. ¿Recuerdas cómo te escondías debajo de la cama cuando él llegaba borracho? ¿Cómo te encontraba yo allí temblando y me preguntabas, mamá, por qué papá da tanto miedo? Era la primera vez que Lucía oía esos detalles. Su suegra nunca había hablado de aquella época. ¿Y recuerdas, hijo, qué guapa me veía con los moretones bajo los ojos? Tú me pedías que dejara a tu padre y yo siempre decía, no se puede, la familia debe estar unida. Creía que era lo correcto, pero en realidad solo tenía miedo de quedarme sola con un niño. Lucía vio cómo cambiaba el rostro de su marido. La ira daba paso a la confusión, y luego a la vergüenza. Así que, hijo, es exactamente lo mismo. Doña Carmen miró a su nuera. Lucía, ve a refrescarte un poco. Carlos y yo vamos a hablar. Lucía miró a su esposo con incertidumbre. Él asintió, sin levantar la vista. En el pasillo la encontró Mateo. El niño se asomaba desde su cuarto. En sus manos tenía un oso de peluche. Mamá, la abuela Carmen dijo que papá ya no va a gritar, susurró. Eso espero, mi amor, Lucía abrazó a su hijo. Eso espero. Desde la cocina llegaban voces apagadas. Doña Carmen hablaba con calma. Carlos respondía entrecortadamente. ¿Entiendes lo que está pasando, verdad, hijo?, preguntaba la madre. Entiendo. Es solo que no sé cómo hacerlo de otra manera. En el trabajo todos son problemas. Llego a casa, y lo mismo. ¿Y has intentado hablar con Lucía? No gritar. Hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ella no entiende nada. ¿No entiende o no quieres explicarle? Tu padre también creía que no lo entendíamos, pero en realidad solo tenía miedo de parecer débil. Lucía regresó silenciosamente a la cocina. Carlos estaba sentado con la cabeza gacha, y doña Carmen le acariciaba el hombro como si fuera un niño pequeño. Lucía, siéntate con nosotros, dijo la suegra. Tenemos que hablar. Todos juntos. Lucía se sentó con cautela en el borde de una silla. Carlos quiere decir algo, dijo suavemente doña Carmen. Carlos miró a su esposa. En sus ojos ya no había la furia de antes, solo cansancio y vergüenza, y algo más, probablemente miedo. El miedo de un niño pequeño que una vez se escondió debajo de la cama. Lucía, se calló, buscando las palabras. Perdóname. No quise, bueno, sí quise, pero entiendo que estuvo mal. Cuando mamá me recordó lo que pasó en mi infancia, lo recordé todo. Recordé cuánto le temía a mi padre y me di cuenta de que Mateo ahora me tiene el mismo miedo. ¿Estás muy preocupado por el trabajo?, preguntó ella en voz baja. ¿Tienes miedo de perderlo? Sí, tengo miedo. Mucho miedo, asintió Carlos. Y también tengo miedo de que nos divorciemos y de que Mateo me odie. Y tengo miedo de volverme como mi padre. Pero lo peor es que ya me convertí en él. ¿Y sabes de qué tengo miedo yo? Lucía miró a su marido a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Tengo miedo de que te vuelvas aún peor y de que Mateo crezca y también golpee a su esposa, que esta cadena nunca se termine. No,
No quiero ser así, susurró Carlos. Pues no lo seas, dijo simplemente doña Carmen. Tú tienes una opción, tu padre no la tuvo. Eran otros tiempos, otras oportunidades. Pero tú sí la tienes. Mateo entró silenciosamente en la cocina, sosteniendo su osito. Papá, ¿ya no le vas a gritar a mamá?, preguntó. Carlos extendió los brazos hacia su hijo. El niño se acercó y se dejó abrazar. Yo lo intentaré, hijo. De verdad que lo intentaré. Doña Carmen se levantó, sacó de su bolso un paquete de carne para guisar y otro de fideos. Bueno, hagamos la cena juntos, propuso. Y luego hablaremos de cómo seguir adelante. Afuera el sol se ponía, tiñendo la cocina de una suave luz dorada. En el apartamento, por primera vez en mucho tiempo, reinaba un silencio genuino. No el silencio tenso a la espera de una pelea, sino la paz de una familia que empieza a aprender de nuevo a estar junta. Carlos pelaba papas con torpeza. Casi nunca lo hacía en casa. Le temblaban las manos y la cáscara salía en tiras desiguales. Mientras tanto, Carmen le contaba a Mateo cómo su abuelo, de niño, pescaba en el estanque del pueblo, omitiendo en qué se convirtió después. ¿Sabes una cosa?, le dijo Lucía a su marido, revolviendo el agua en una olla. Hoy no preparé la cena a propósito. Quería demostrarte que yo también me canso, que a mí también se me hace pesado, que a veces simplemente no tengo fuerzas para todas estas cenas, lavadas y limpiezas. Carlos asintió y dejó el cuchillo. Entiendo. La próxima vez, solo dímelo. ¿De acuerdo? No hace falta hacer estas demostraciones. De acuerdo, asintió Lucía. ¿Y tú me contarás qué pasa en el trabajo? Quizás juntos podamos pensar en algo. Tal vez valga la pena buscar otro lugar. Doña Carmen sonrió en silencio, removiendo la salsa en la sartén. A veces, para salvar a una familia, solo se necesita una conversación honesta. Y alguien sabio que detenga la mano que está a punto de golpear. En la mesa apareció una cena sencilla, fideos con carne. Pero para esta familia, significaba más que cualquier plato sofisticado. Era la primera comida juntos en mucho tiempo en la que nadie tenía miedo de decir una palabra de más, en la que Mateo no temblaba con cada sonido de los pasos de su padre. Y mañana llamaré a mi amiga Estela, dijo doña Carmen, sirviendo la comida en los platos. Es psicóloga, y una buena psicóloga. Les ayudará a resolver lo que tienen acumulado. ¿Yo a un psicólogo?, Carlos frunció el ceño. Mamá, no estoy loco. No estás loco, asintió su madre. Solo eres una persona que repite los errores de otros. Pero eso se puede arreglar, solo si quieres. El camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. Por delante había conversaciones difíciles, trabajo personal, ayuda de especialistas. Quizás tendrían que cambiar radicalmente de vida, buscar un nuevo trabajo, mudarse, aprender a comunicarse de nuevo. Pero el paso más importante ya estaba dado. Habían dejado de tenerse miedo y habían empezado a decir la verdad. Y en su cuarto, Mateo construía una casa nueva con sus bloques. Grande, hermosa, donde cada uno tenía su propia habitación y donde nadie lastimaba a nadie.